¿Qué tal, amigos? En América Latina y el Caribe, la mayoría de las personas que se gradúan tanto de nivel primaria, secundaria o educación superior, muchas veces son niñas y mujeres. De hecho, cuando llegamos a nivel superior, hasta un 70% de quienes asisten a la universidad son mujeres. Sin embargo, cuando llegamos al mercado laboral, nosotras ganamos muchas veces hasta 40% menos que nuestras contrapartes masculinas con actividades muy similares. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Estará la respuesta en el sistema educativo y en la forma en que estamos educando a nuestras niñas? Les saluda Valeria Pacheco del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y para hablar del tema hoy nos acompañan aquí dos expertas. Tenemos la suerte de contar con Emiliana Vegas, jefa de división de la educación del Banco Interamericano de Desarrollo y quien lidera nuestra estrategia de educación para toda América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, Emiliana? ¿Cómo estás? Muy bien, Valeria, muchas gracias. Un gusto estar acá y un saludo a todos nuestros televidentes o Facebook videntes desde América Latina y el Caribe. Y nos acompaña también Elena Arias, especialista en educación. ¿Qué tal, Elena? Hola, Valeria, muy bien. Feliz de estar aquí, feliz de estar con todos los que nos están viendo. Un gran saludo a los que nos ven desde Costa Rica, mi país. Excelente. Y bueno, ya saben, quienes nos están viendo desde sus casas, muchas gracias por estar aquí y comiencen a mandar sus preguntas porque Emiliana y Elena están listas para recibirlas y contestarlas en vivo. Y bueno, vamos con la primera pregunta que es para ti, Emiliana. A través de tu trabajo a nivel regional, ¿por qué es importante analizar los avances alcanzados en materia de educación? ¿Qué rol tiene el análisis de datos y las tendencias para potenciar habilidades y destrezas que desarrollan los niños? Bueno, muy buena pregunta, Valeria, muchas gracias. Gracias. Bueno, como en todos los sectores, si uno tiene un negocio o una empresa, uno tiene que saber qué es lo que está logrando alcanzar para saber si hemos llegado a donde quieres llegar. Entonces, igual en los sistemas educativos es importante saber dónde estamos, cuánto invertimos, quiénes asisten, qué están haciendo los profesores y los alumnos en las clases de todos los días y sobre todo qué están aprendiendo y qué habilidades y destrezas están adquiriendo nuestros estudiantes y para qué les puede servir en el futuro. Nosotros para eso hemos empezado un proyecto que nos encanta porque se llama el Centro de Información para el Mejoramiento de los Aprendizajes, o CIMA, por sus siglas, CIMA, y los invito a visitar la plataforma. Lo que allí hacemos es presentar todos los indicadores de los sistemas educativos de los países de América Latina y el Caribe donde trabajamos, en una forma muy amigable y también muy informativa, para que la puedan usar tanto quienes toman decisiones de política educativa, como aquellas personas que están trabajando en escuelas, en sistemas educativos a nivel regional, padres, cualquier persona que quiera saber un poco, bueno, cuánto invierte mi país en educación, invierte lo que se ha dicho en la prensa que es la meta del gobierno, o por ejemplo, cuántos alumnos, niñas o varones están asistiendo al sistema, qué están aprendiendo. Toda esa información está disponible en esa página CIMA. Oigan, pues yo como madre de familia y para quienes somos padres y madres de familia, está muy interesante, realmente he empezado a explorar la información de CIMA y es actualizada y nos ayuda a descubrir nuevos enfoques sobre el estatus de la educación y diferencias entre brechas. Y eso me lleva a hacer la siguiente pregunta que es para Elena. ¿Qué nos cuentan esos datos sobre la asistencia a las escuelas de los niños y niñas en distintos niveles de América Latina y el Caribe? ¿Qué has observado a través de tu investigación? Bueno, antes de contestar a tu pregunta, quisiera contarles una cosita más de CIMA, y es que ahí también podrán encontrar una serie de notas cortas, que les hemos llamado notas CIMA, muy visuales y fáciles de leer, que ofrecen un diagnóstico comparativo de cómo están los distintos sistemas educativos en un tema específico. El que les queremos compartir hoy es justamente sobre las brechas educativas que observamos entre los niños y las niñas. Y los resultados son bastante interesantes. Nos muestran que en todos los niveles educativos las niñas asisten en tasas iguales o mayores a los de los niños. En los niveles preprimaria y primaria las brechas son bastante pequeñas, estamos más en una situación de igualdad, mientras que conforme los niños van creciendo van apareciendo ciertos problemas de deserción que tienden a afectar un poco más los varones. Entonces, como resultado, en secundaria la brecha educativa se sitúa alrededor del 3% de las niñas por encima de los niños. Ahora, esta brecha es un promedio regional y esconde diferencias, obviamente, entre países. Por ejemplo, en países como Uruguay, observamos que esta brecha se sitúa más cercana al 10%, mientras que en países como Perú o Bolivia, la brecha educativa es aún inversa, o sea que los niños asisten todavía más a secundaria que las niñas. Y bueno, fíjate, Elena y Emiliana, que hablando de Perú, nos escribe Arturo Cáceres. Hola, Arturo, desde Perú, y él quisiera saber qué países invierten más en educación.
Bueno, en nuestra región, el país que invierte más en términos de Producto Interno Bruto es Chile, sin duda, que invierte alrededor del 6% del presupuesto nacional y un poco más también desde el sector privado. Pero hay países que le están apostando mucho a la educación y hay países que históricamente invertían muy poco en la educación, como lo puede ser Uruguay, República Dominicana y el Perú, y todos en la última década o más recientemente incluso han fijado metas de por lo menos el 4% del PIB en República Dominicana, el 4,6% en Uruguay, para tratar de aumentar la inversión. La buena noticia es que a nivel regional la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto en toda nuestra región ha aumentado muchísimo en los últimos años. Hoy en día el promedio regional es más del 5% del PIB, entonces estamos invirtiendo. La mala noticia es que desafortunadamente, a pesar de nuestros esfuerzos como sociedades en invertir más en la educación, cómo se está usando esos recursos adicionales no necesariamente es de la forma más idónea. No estamos logrando los aprendizajes y las habilidades y que todos aprendan lo que necesitan para realmente tener éxito y cumplir con su máximo potencial. Y eso me recuerda, Emiliana, que tú has sido una defensora, siempre has dicho que más allá de la cantidad de recursos que se invierta es dónde se invierten, cómo hay que invertir estratégicamente. ¿Cómo recomendarías tú qué tipos de inversión crees que se dan los mayores retornos cuando hablamos de educación? Bueno, la verdad es que en términos de nivel educativo, se sabe hoy en día que la inversión en la primera infancia y en los primeros años del ciclo educativo son los claves para generar esas habilidades tanto cognitivas como socioemocionales que permiten que las personas continúen aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, invertir temprano es clave. Lo segundo es invertir en esos adultos que día a día interactúan con nuestros alumnos, invertir en nuestros docentes, que son quizás el profesional más valorado por las familias y por los alumnos, pero menos valorado desde el punto de vista de remuneración económica por nuestras sociedades. Entonces, ¿cómo revertimos eso y motivamos y seleccionamos a los mejores profesionales para que sean quienes interactúan diariamente con nuestros alumnos? Yo diría que con esos dos aspectos. Y el tercer aspecto es un poco lo que estamos hablando hoy, invertir en tener más y mejor información, porque eso nos permite tomar decisiones a todo nivel que sean mejores. Entonces, tener evaluaciones de aprendizaje estudiantil en la mayoría de los alumnos, en la mayoría de los grados, nos permite luego darle información al docente de cómo mejorar, al director de qué está pasando con su escuela y cómo podría aprender de otras escuelas que a lo mejor con condiciones similares tienen resultados inferiores o mejores. Entonces, en fin, ahí yo diría esas tres áreas serían para mí las claves. Excelente, muchas gracias, Emiliana. Elena, volviendo al tema del género. Han mencionado ustedes en diferentes estudios que la brecha de género está presente en todos los niveles de educación. Sin embargo, tengo curiosidad, ¿se mantiene esa brecha entre hombres y mujeres en la educación superior? Sí, Valeria, muy buena pregunta. De hecho, sí se mantiene a favor de las mujeres. Hoy en día en América Latina, cerca del 50% de las mujeres asisten a una institución de educación superior, mientras que esta tasa es del 42% para los hombres. Y en los últimos 10 años, este porcentaje ha aumentado significativamente para ambos, pero sobre todo para las mujeres, lo cual es realmente un gran logro para las mujeres de nuestra región. Quisiera destacar particularmente el esfuerzo que han hecho países como Chile, Argentina y Uruguay, dado que las tasas de asistencia de las mujeres a educación superior hoy en día se eleva por encima del 70%. Muy bien, y fíjense que Monique López, desde Colombia, nos dice, la diferencia está dada por aspectos también culturales. ¿Qué países aún manejan diferenciación por género? ¿Quién se animaría a contestar? Depende mucho de a qué se refiere Monique como diferenciación. Yo creo que todos los países siguen la información y monitorean por lo menos la asistencia. Lo que los países en general, la mayoría todavía no ha hecho es diferenciar la enseñanza y diferenciar las interacciones que pasan en el sistema educativo con niñas y varones. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, es que las niñas tienden a aprender, a tener niveles de aprendizaje mucho menores en materias como ciencias y matemáticas que los varones. Y ese es un tema que nos preocupa porque estas materias son muy importantes para el mundo tan cambiante que enfrentan los chicos hoy y que van a enfrentar en el futuro. Y son aquellas materias también como
también la tecnología, la ingeniería, que están más demandadas en el mercado laboral. Entonces, reconocer que a veces los mismos sistemas educativos, las mismas familias orientan a las niñas hacia carreras más humanísticas que científicas y a los varones a más a ser exploradores, a ser científicos. Eso desde la primera infancia y durante el ciclo educativo termina arrojándonos los resultados que hoy vemos en las pruebas regionales e internacionales de aprendizaje, como lo es el TERCE, que se mide a nivel regional entre alumnos de tercer grado de edad, donde las niñas tienen peores resultados en matemática, y esta brecha de género aumenta cuando en la prueba internacional PISA, que se toma entre jóvenes de 15 años de edad en varios países del mundo y también de nuestra región, y vemos que estas brechas en ciencias y matemáticas son muy grandes y tienden a favorecer a los hombres, pues. Y fíjate, precisamente de eso nos escribe Patricia Frutos desde Bolivia y dice, ¿cómo podemos incentivar la asistencia de mayor cantidad de niñas a la escuela? ¿Cómo? Bueno, como discutimos anteriormente, la asistencia hoy en día de las niñas felizmente no es realmente un problema. Tenemos asistencia casi universal en primaria para ambos, y en secundaria tenemos tasas de asistencia femeninas muy altas, así como también quiero resaltar de graduación. O sea, ellas son también mayoritarias a graduarse y después a continuar su camino hacia la educación superior. Como mencionaba Emiliana, los desafíos que enfrentan las mujeres hoy en día se sitúan más a lo que tiene que ver con niveles, con su desempeño, digamos, sobre todo en matemáticas, lo cual afecta también posteriormente su inserción en ciertas carreras y por lo tanto en sus ingresos en el mercado laboral. Sí, y siguiendo en ese aspecto, ¿cómo son nuestras brechas de género comparadas con otros países en el mundo? ¿Ves algunas similaridades entre otros países que participan en PISA o que participaron en PISA 2015? Bueno, justamente como menciona Emiliana, las mujeres en nuestra región, como según los resultados que nos arroja la prueba internacional PISA, muestra que las mujeres tienen un menor desempeño en matemática que los hombres en América Latina. Ahora, esto no es único, esto sucede en la mayoría de los países, son muchos de los países que participan en la prueba, entonces ahí no estamos tan diferenciados. Lo que sí nos diferenciamos, digamos, es que tenemos una combinación bastante nefasta, en el cual combinamos no solo bajos niveles de aprendizaje, sino también grandes brechas de género al mismo tiempo. Entonces, de todos los países que participan, estamos en la cola de los aprendizajes, pero estamos encabezando el ranking, por así decirlo, de diferencias de género. Entonces, claramente muestra las grandes dificultades o desventajas que enfrentan las mujeres de nuestra región cuando se enfrentan a un mundo global y de mujeres que vienen de otras regiones del mundo. Ahora, dicho sea esto, sabemos que estas diferencias no son innatas, sino que resultan de muchos estereotipos que se encuentran presentes, a veces inclusive sin saberlo, en nuestros currículos o en preconcepciones de los docentes los cuales hay que trabajar pues para ir corrigiendo. Y fíjense, ahora hablando un poco de los niños, Javier Euseda desde Panamá nos pregunta, ¿qué factores afectan la deserción de los niños en relación con las niñas? ¿Qué pasa por el otro lado de la moneda? ¿Quién quiere compartir su experiencia? La verdad es que esa es una tremenda pregunta, y nosotros la verdad es que hemos estudiado bastante el tema de deserción a nivel global y vemos que hay unos problemas serios. Por ejemplo, entre jóvenes de 15 y 24 años de edad, 1 de cada 3 niñas ni estudia ni trabaja, o jóvenes. En cambio, esta tasa entre los varones es 1 de cada 10. O sea, sí es verdad que muchos más varones desertan el sistema a nivel de secundaria, como decía Elena, ellos se insertan a pesar de eso en el mercado laboral de una u otra forma. Quizás no en el empleo idóneo porque no tienen las habilidades, pero por lo menos logran trabajar. Las niñas, también por un problema que tenemos generalizado en la región de embarazo adolescente, frecuentemente no se insertan en el mercado laboral y dejan sus estudios prematuramente. Entonces, ¿cuáles son algunos factores? Bueno, creemos que el embarazo adolescente para las mujeres, para los varones, oportunidades a veces por mercados informales, incluso mercados ilícitos, donde en algunos países tenemos, como sabemos, las maras, que son un problema donde a los chicos los atraen desde muy jóvenes a participar en ellas, y eso los distrae de seguir sus estudios y de continuar pues aspirando a tener un trabajo lícito y productivo en el futuro. Gracias, Emiliana. Gabriel Amigo, desde México, quisiera regresar un poquito a un tema del que estuviste hablando hace apenas unos minutos. ¿Cuál es el promedio de inversión del PIB en el sector educación de América Latina?
Bueno, Gabriel, muchas gracias. Lo que estábamos hablando hace unos minutos era que hoy la mayoría de los países de la región han hecho unos esfuerzos enormes por aumentar la inversión en educación como porcentaje de su Producto Interno Bruto o PIB, como lo llamamos, y hoy en día el promedio regional supera el 5%, o sea que es una muy buena noticia. También decíamos que la no tan buena noticia es que estos recursos no necesariamente están siendo invertidos de una forma muy costo efectiva, en el sentido de que a pesar de que sí le estamos dando mucho más acceso a los chicos a estudiar en primaria, en secundaria, incluso en educación superior, como mencionaba Elena, las habilidades y las competencias con que están saliendo nuestros estudiantes en promedio en todos los países de la región es muy baja en comparación con países de otras partes del mundo, especialmente los países asiáticos que tienen muy altos aprendizajes y muchos de estos países que no tienen Producto Interno Bruto muy distinto a nosotros. Elena, tú que llevas años investigando el tema de educación y te conoces muy bien la región, ¿qué podemos hacer, nos pregunta Catherine Gutiérrez, para evitar la deserción infantil en la escuela? Bueno, es una gran pregunta, muchas gracias. Es un tema en el cual nos preocupa mucho y realmente consideramos que es uno de los mayores desafíos que enfrentan la gran mayoría de los países en la región, es atacar el tema de deserción. Ahí hay diferentes tipos de estrategias. Una que es bien importante es la detección temprana, trabajar en métodos para identificar los estudiantes que están teniendo problemas. O sea, sabemos qué factores, están asociados con la deserción, entonces trabajar en identificar esos factores como bajo desempeño, problemas de acceso a la escuela, problemas de entorno, familiares, y que la escuela pueda detectar esos signos de forma temprana para trabajar con el alumno y mantenerlo, tratando de mediar estos factores y mantenerlo en el centro escolar. Y miren, nos llegan dos preguntas que están muy relacionadas, entonces las voy a leer juntas. Jennifer Cano desde Colombia dice: el bajo desempeño en matemáticas de las niñas, al que se refieren las expertas, ¿se debe a un factor cognitivo propio del género femenino o más bien es un tema de cultura? Y entonces Georgina de México nos dice, y también, ¿tienen alguna recomendación lúdica y específica para exponer más a nuestras niñas a la ciencia y a la tecnología? Muy buenas preguntas. ¿Quién quiere contestar? Si quieres yo empiezo y Elena continúa. Complementa. Sí. Mira, definitivamente no nacemos conectados para aprender ciencias y matemáticas diferentes a los hombres, todo lo contrario, todos nacemos con las mismas habilidades para aprender lo que queramos, hasta idiomas extranjeros, música, deportes. Entonces, la matemática y las ciencias también es un aspecto donde somos perfectamente capaces las niñas, como son los hombres, de aprenderlo. Algo pasa desde nuestro hogar, desde la cultura que tenemos y también en el sistema educativo, que va tendiendo a favorecer a los varones, sobre todo en las ciencias y matemáticas. Y puede, como decía Georgina, ser algo de la parte de cómo jugamos. A los niños históricamente les dan juegos que tienen mucho de ingeniería, de matemáticas, como lo pueden ser los bloques para armar. Los estimulan a jugar con robots y a programar computación. A las niñas les dan otro tipo de juegos, como puede ser la muñeca, la casita, y ya desde muy pequeños los van orientando a, vamos a decir, a funciones que son menos de exploración y menos científicas. No sé si Elena quieres agregar algo. Sí, la verdad que sí, porque parte de las cosas que hemos hecho es leer un poco para entender qué pasa, ¿no?, dentro del aula en sí, que puede favorecer estas diferencias en el aprendizaje de matemáticas. Y tenemos una colega, Emma Naslund, que ha trabajado muchísimo en esto. Y por ejemplo, una de las cosas que hemos visto es que una maestra, por ejemplo, que refleja gran ansiedad cuando enseña matemáticas, tiene un impacto muy fuerte en las alumnas niñas, en la manera que les transmite de cierta forma esta ansiedad matemática y que no afecta tanto a los niños, porque obviamente hay una identificación ahí con el género, y como las maestras mayoritariamente en nuestra región, sobre todo en los primeros niveles, son mujeres, entonces esto por un lado afecta mucho la confianza y la ansiedad que tienen las niñas cuando se enfrentan a problemas de matemática. La otra cosa es también el tipo de actividades que se hacen, por ejemplo, cómo se implementan. Emma, de nuevo, una evaluación que se hizo de un programa en Paraguay, Tiquichuela,
que mostró que hicieron ciertas actividades, digamos, de participativas en torno de matemáticas, pero se dieron cuenta en la evaluación de impacto que cuando era de hacer voluntario, de proponerse, digamos, que los estudiantes se propusieran como voluntarios, los hombres tenían más tendencia a proponerse, entonces las niñas no participaban tanto y no beneficiaban tanto, digamos, del programa. Esa evaluación es muy interesante. Y lo corrigieron ¿cómo? Sencillamente diciendo, ahora quiero que una niña, cuando implementan la misma actividad, con el mismo contenido, una niña quiero que sea voluntaria, y de esta manera lograron compensar. Entonces son realmente a veces cuestiones bastante fáciles de implementar dentro del aula que pueden ayudar a corregir esas cosas. Y hay una cosa que quisiera yo agregar, y también mencionar en particular el esfuerzo que hizo el gobierno de Chile, y donde nosotros pudimos apoyar a través de una cooperación técnica, y fue evaluar en los libros de texto aprobados oficialmente cuáles eran los patrones de cómo se reflejaban las profesiones y qué diferencias de género habían por eso, y entre género. Por ejemplo, cuando en un libro de texto se mostraba un médico, generalmente era un hombre. Cuando se mostraba una persona que cuida a niños, generalmente era una mujer. Entonces también cambiar esos patrones en los libros de texto, desde los libros no solamente de texto formal, también los cuentos infantiles, para que las niñas se vean como astronautas, como doctoras, como ingenieras, desde muy pequeñas, puede ser muy importante también para abrir y cambiar este tipo de diferencias. Hay que educar también contra los estereotipos tradicionales, padres de familia, profesores, toda la sociedad. Se dice en inglés que se necesita una villa entera para criar a los niños, y todos tenemos que estar muy pendientes de los estereotipos que inculcamos muchas veces inconscientemente. Y hablando de CIMA, porque me parece que esta pregunta nos lleva directamente a CIMA, Richard Serrano, él no dice de qué país dice, nos pregunta si existen observatorios que analicen estos indicadores, muestren tendencias y propongan abordajes o políticas. ¿Quién quiere contestar? ¿Elena? Bueno, justamente, sí, nosotros con ese objetivo es que hemos creado desde la División de Educación el Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes, CIMA, le llamamos, es un portal de indicadores que hemos construido desde nuestra división de forma homogeneizada, quiere decir comparable entre todos los países de la región, de América Latina y del Caribe, en distintos temas, tanto inversión en educación, asistencia, graduación, niveles de aprendizaje, en pruebas tanto nacionales como regionales e internacionales como PISA, en un formato bastante amigable, con gráficos muy visuales. Se puede también jugar con el tipo de desagregaciones, ver por género, ver también diferencias entre distintos niveles socioeconómicos, entre distintos contextos, urbano versus rural. Entonces realmente una plataforma bastante completa. Además, las notas de CIMA que les comentamos, que se enfocan en temas específicos, y vamos a seguir produciendo estas. Así que, por cierto, los invito a dejar como comentarios si tienen ideas de un tema en específico que les gustaría que nos focalicemos en estas notas, o un país en específico. Los invito a dejar sus comentarios, y les prometo que en algún momento en el desarrollo de CIMA tocaremos esos temas. Excelente. Y bueno, Andrea González, desde Colombia, quisiera saber si existen o cuáles son los instrumentos internacionales que obligan a los estados a incorporar el enfoque de equidad de género en la educación. ¿Existen? ¿Cuáles son? Bueno, están las metas sostenibles, que es un acuerdo, metas de desarrollo sostenibles a las cuales acordaron todos los países miembros del sistema de las Naciones Unidas, y varias de ellas tienen que ver con equidad de género en educación y en otros sectores también. Entonces los invito a ver eso, porque yo creo que los países realmente se tomaron muy en serio el cambiar los objetivos que habían sido del milenio, objetivos hacia algo mucho más rico, mucho más profundo, sobre todo en educación. Ya pasamos de tener metas simplemente de asistencia a tener metas realmente que ven mucho más que están aprendiendo los chicos y las chicas, y cómo los países se comprometen a lograr altos niveles de aprendizaje entre todos sus ciudadanos, sin diferencias de género. Gracias, Emiliana. Fíjense que Jessica Castañeda dice a su vez, el sistema educativo es un complemento de la formación que viene desde el hogar. Todos sabemos que los primeros educadores son los padres, ¿no? Los más importantes. ¿Existe algún programa de reforzamiento a la educación familiar en América Latina?
Varios, de hecho. Uno muy famoso es un programa que se dio a lugar hace muchos años en Jamaica y el cual ha tenido una evaluación de impacto muy rigurosa, donde se ha evaluado el impacto en esos jóvenes que participaron, esos niños en el momento realmente muy pequeños, donde sus padres recibieron visitas de personas que fueron capacitadas por el programa para ayudarlos a hacer estimulación infantil, estimulación temprana en su hogar. Y esos niños que participaron hace ya más de 20 años en ese programa, hoy en día no solamente lograron muchos mejores niveles de graduación del sistema educativo, de aprendizaje, sino también tienen mejores trabajos, con mejores salarios, con menor incidencia en crimen, con en general vidas más saludables y todo eso, la verdad, ha sido muy influyente en nosotros como personas que somos de la región de América Latina y del Caribe. Estamos muy orgullosos que ese estudio en nuestra región ha tenido una influencia mundial en el sentido de cómo se puede influir y ayudar a los padres a, desde el hogar y desde la infancia temprana, poder encaminar mejor el futuro de sus hijos. Yo quisiera complementar con algo a lo de Emiliana, porque obviamente en la edad temprana los padres juegan un rol enorme, porque es donde pasan la mayor parte del tiempo los niños. Conforme van creciendo, los niños van pasando más tiempo en la escuela, pero ahí también los padres tienen un papel fundamental que jugar. Entonces también en nuestros programas tratamos de cierta forma, que la escuela, digamos, se vincule con los padres, que estos estén al tanto de las actividades, que sepan qué están aprendiendo, qué actividades hacen, que converses con los profesores y que realmente, cuando realmente se ven mejoras en aprendizajes, cuando está toda la comunidad educativa involucrada, como de hecho lo dijo Valeria, de que toda una ciudad, pero es cierto, o sea, que toda la comunidad educativa esté comprometida con el aprendizaje de los niños, y los padres también, por supuesto, tienen un rol ahí que jugar. Muy bien, ahora Silvia Villalba nos dice cómo acompañamos entonces esas trayectorias escolares, pensando que tendría que ser un sostenimiento más personalizado. Entonces tiene mucho que ver con lo que a las tres estamos diciendo, ¿no? Los padres de familia, los profesores, todos tenemos que estar trabajando en equipo. Absolutamente, y yo creo que además vivimos en el siglo XXI, donde también tenemos unos avances en la tecnología enormes que nos permiten hacer ese seguimiento de una forma mucho más, vamos a decir, eficiente y con menos trabajo que anteriormente, donde todo tenía que ser realmente físicamente en persona. Entonces, hoy en día, por eso también nos importa mucho promover plataformas como CIMA, promover que los gobiernos de nuestra región tengan mejor información y la usen sobre todo, porque nosotros tenemos ya años promoviendo que, por ejemplo, hayan pruebas de aprendizaje, pero cuando las pruebas de aprendizaje son, por ejemplo, a nivel de una muestra, a nivel de un solo grado, sirven como para medir la temperatura del sistema, para decir si vamos bien o mal, pero no sirven realmente para informar a cada padre, a cada docente, a cada alumno qué tiene que hacer para mejorar. Entonces, la transformación digital hoy en día realmente nos brinda una oportunidad de dar un salto importante en términos de cómo hacemos esa educación más personalizada, más al nivel de cada alumno, y creo que sobre todo para los niños y sobre todo para los jóvenes que hoy en día desertan nuestros sistemas educativos, el poder aprovechar esos avances tecnológicos nos brindan una oportunidad que no habíamos tenido en el pasado para mejorar nuestros resultados. Y bueno, nos vamos acercando a las últimas preguntas, no se queden afuera porque desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Y es una señora de Bolivia, María Antonieta Morales Gutiérrez, que nos dice: yo tengo un emprendimiento de enseñanza STEM para la primera infancia. ¿A quién se puede acudir cuando se quiere escalar esto a escuelas de bajos recursos? La gente que tiene ideas de este tipo de emprendimientos, de ayudar a mejorar la educación, ¿a quién se acerca? ¿Cómo escalarlos? Bueno, depende mucho del contexto y no sé si ella está en una zona de la capital o está en una zona urbana o rural, pero yo diría el primer punto debe ser alguna autoridad del sistema educativo, público, porque realmente si uno quiere escalar algo, en la mayoría de nuestros países, en casi todos, el sistema público es el que sirve a la gran mayoría de los alumnos y sobre todo a los alumnos que tienen menos recursos de parte del hogar. Entonces, creo que ese sería como el punto de entrada. Si eso
pues es difícil o no es factible, hay organismos también de la sociedad civil y también organismos religiosos que tienden a enfocarse en escuelas que sirven a alumnos de bajos recursos. También, por ejemplo, la Red Fe y Alegría en América Latina atiende a este tipo de población. Puede ser una buena organización a quien tocarles la puerta. Excelente. Desde México nos preguntan ahora cómo se fusiona la necesidad de los sectores productivos con los diseños de los planes de estudio en América Latina. ¿Cómo está esa conexión? ¿Cómo se diseña? Bueno, eso es algo que es sumamente importante, esa articulación que nos preguntan desde México del sector educativo con productivo. Hoy en día, a mi parecer, no se hace tanto como se debería. En realidad nos muestra que pues parte de las dificultades que tienen a veces las mujeres en insertarse en el mercado laboral corresponde pues a una falta de coordinación entre estos dos mundos, ¿no? Okay. Y bueno, también quisiéramos saber, desde esta manera y saltando un poquito otras modalidades de educación, hemos hablado de la importancia de la casa, de estimular más ese STEM, pero educación virtual a distancia nos puede ayudar también a alcanzar nuestros objetivos. ¿Qué pros y qué contras tiene o no cuando estamos queriendo involucrar más a las niñas en STEM, a los niños también, involucrarlos con este tipo de plataformas? Bueno, la verdad es que, como decía anteriormente, la transformación digital nos brinda unas oportunidades y yo creo que también la educación virtual, online, está cada vez más disponible. Hay de todo, como en la educación regular también hay variedad en calidad y en oferta, también en educación online. Entonces, el desafío es que las jóvenes y las personas que accedan a este tipo de educación sepan juzgar cuál es de alta calidad, cuál realmente les va a enseñar las habilidades que están buscando aprender y a un bajo costo, porque claramente siempre también pueden haber iniciativas donde y las ha habido donde cobran una cierta cifra y después no dan la formación que uno necesita. Pero hay muchísimas plataformas gratuitas disponibles, de excelente calidad, que han formado consorcios de universidades de primera, y yo creo que hoy en día todos, no solamente los niños y jóvenes, sino todos los adultos, tenemos oportunidades de aprender nuevas cosas cuando queramos. Es un lujo vivir en este siglo en ese sentido. Inclusive en la escuela también, porque ahora hay una oferta, digamos, tecnológica que permite, por ejemplo, hacer laboratorios virtuales en los cuales tal vez no tengan perdón, el equipamiento, que es muy costoso, pero lo hacen los experimentos de química, he estado viendo, lo pueden hacer en línea con el profesor en el marco de la escuela, y que les permite pues explorar si fuera en verdad, pero de forma virtual, que maximiza, digamos, la experiencia de aprendizaje en entornos donde tal vez no es posible hacerlo. Entonces, ofrece realmente, es muy interesante lo que se viene. Y bueno, amigos, las preguntas siguen llegando, pero desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Yo creo que este tema daría para 50 conversaciones de este tipo o más. Vamos a tener que cerrar y empezar con las conclusiones, pero bueno, estamos viendo, no hay que dividir por niños o niñas. Todos tenemos el mismo talento, la misma capacidad, y tenemos que estimularlos de igual manera. ¿Algún último mensaje que quieras compartir con la gente que nos acompaña hoy, Emiliana? A todas las niñas y jóvenes que aspiren a conseguir sus sueños y que traten de navegar el sistema educativo y exigirle más a cada uno de sus maestros para que puedan ser buenas en matemáticas, en ciencias y lograr los trabajos que deseen. Excelente. ¿Alguna recomendación? Sí, nada más, recordar que en efecto hemos alcanzado grandes avances para las mujeres en la región en términos de asistencia, pero el trabajo no se acaba aquí, nos quedan muchos desafíos por delante en términos de aprendizaje, de desempeño en el mercado laboral, de acceso a ciertas carreras científicas, etcétera. Entonces, no quiere decir que todo está ganado. Así es, y bueno, amigos, por la cantidad de preguntas que seguimos recibiendo, los invito de verdad, visiten este portal CIMA, descarguen las fichas, la dirección está apareciendo en su computadora, es gratis y la información que está ahí es espectacular, no pierdan la oportunidad de seguirlo. Además, si les gusta tanto el tema de educación, síganos en nuestro blog Enfoque Educación o a través de Twitter en la cuenta Vida Educación. Por mi parte, agradecerles su compañía y despedirme de nuestras expertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria y Elena, un placer.